Bienvenidos a Historias Galácticas, donde el universo es un misterio y cada historia una aventura. Si te atreves a cruzar los límites del espacio conocido, descubrirás mundos inexplorados, criaturas inimaginables y secretos que desafían a la realidad. Aventura, suspense, acción, todo en un solo viaje. Abrochaos los cinturones, la historia comienza ahora. Llegó la hora. Teníamos todo preparado para la misión. Nos reunimos toda la tripulación en el hangar de las naves de Idilia. Subimos a la nave, el Delfín, y allí miramos por los ventanales que nos daban visión de la gente que vino a despedirnos, compañeros y amigos con los que habíamos convivido hasta el día de hoy. Busqué a nuestro amigo Cubo entre la multitud, pero él no estaba. Arrancamos motores. Sonaban de forma diferente, con más potencia. Las mejoras que habíamos implementado para esta misión funcionaban correctamente y nos daban muy buenas herramientas para cualquier peligro que pudiera acecharnos ahí fuera. La tripulación estaba en alerta. Sabíamos que no sería un viaje tranquilo, y no lo fue. Nuestra primera parada consistía en encontrar información valiosa acerca del nido de Drakmor. El excomandante Zorbeck nos sugirió ir en busca de los Boritianos, nómadas que habían sido expulsados de su mundo, un grupo de exiliados tecnócratas que se movían del sistema en sistema en busca de chatarra espacial, chatarreros no muy amigables. Los rumores que pudimos escuchar en los bajos fondos de Idilia nos llevaron a un conjunto de asteroides en los límites de la galaxia. Si todo lo que nos contaron era cierto, allí encontraríamos información valiosa acerca de nuestro enemigo. El trayecto transcurrió en un inquietante silencio. Desde el puente de mando observaba las estrellas, con la mente dividida entre la determinación y la incertidumbre. Los chicos tenían buen ánimo. Eso de alguna manera me reconfortaba. Confiaba en ellos. Confiaba en que juntos superaríamos cualquier obstáculo. Araya nos indicó que estábamos a punto de llegar a las coordenadas que marcamos. Ya se podía detectar en los monitores aquel sistema de asteroides. Nos preparamos para la expedición, cada vez más y más cerca. Entonces lo sentimos. Un tirón invisible nos sacudió como si una mano colosal nos hubiera atrapado. La nave se estremeció, las luces de emergencia empezaron a parpadear. Valentina gritó incrédula ante lo que estaba sucediendo. Algo nos estaba absorbiendo. Era una anomalía gravitacional. No parecía algo natural, sino un campo de tracción artificial, oculto tras una ilusión de polvo espacial. Era una trampa, y habíamos caído directo en ella. Kaelis intentó sobrecargar los propulsores, pero la fuerza era demasiado intensa. Nos arrastraba hacia un enorme fragmento de roca flotante. No era un asteroide normal. Era una estructura incrustada en la piedra, una base oculta. A medida que la nave se acercaba a la misteriosa estructura, nos preparamos para salir de la nave, completamente armados para lo que pudiera pasar. El Delfín aterrizó con un impacto seco a una especie de hangar lleno de naves averiadas. Salimos con cautela. La bruma del lugar nos envolvía. Axalar lideraba al grupo, poniendo su cuerpo sólido e impenetrable como escudo. Cuando la niebla se extinguió, nuestros captores aparecieron. Figuras esbeltas, con exoesqueletos oscuros y ojos brillantes como el carbón encendido. Eran boritianos. Nos apuntaban con sus armas, con gestos amenazantes. Uno de ellos se adelantó y con su voz grave, modulada por un traductor, nos preguntó cuáles eran nuestras intenciones. Max se acercó sin pensarlo, con el arma apuntando al techo. Desafió con la mirada al líder del reducido grupo de seres que habitaban en ese asteroide. Quizá fue un poco osado,
ya que tras este notable gesto de desconfianza, los boritianos nos lanzaron granadas de humo que nos limitó la visión sobre su posición. El grupo se dispersó, tratando de esconderse. El enemigo no disparó ni una sola vez contra nosotros. Uno a uno nos fueron atrapando en unas redes electrificadas que paralizaban los sistemas de nuestros trajes y nuestra capacidad motora de movernos. Habiendo paralizado a toda la tripulación, nos metieron en una sala de retención, como si de una cárcel se tratara. Al cabo de un tiempo, por fin nuestros cuerpos parecían despertarse de la anestesia de las redes que habían provocado. Maldecimos el momento en el que hicimos caso a Thorbeck para venir aquí. Se ganó la desconfianza de todos nosotros, al menos de los que éramos humanos. No mucho tiempo después, las puertas de aquella cárcel se abrieron y unos cuantos tecnócratas interrumpieron nuestras discusiones con una propuesta que no podríamos rechazar. Resultó que en aquel cinturón de asteroides habitaba una especie de serpiente espacial que había estado causando estragos en las instalaciones de estos nómadas. Por más que trataron de darle caza, habían fracasado en todos los intentos. Sufrieron grandes bajas, todas las naves quedaron inoperativas y se quedaron sin munición. Nos pidieron ayuda para acabar con este monstruo. A cambio, no solo nos darían las coordenadas del nido de Drakmor, sino que también se unirían a nosotros en la lucha contra el amo. Sus vidas quedarían ligadas a nuestro destino. No teníamos opción. Si queríamos su ayuda y la información que necesitábamos sobre el nido de Drakmor, debíamos dar caza a la criatura que nos había convertido en refugiados en su propia base. El enemigo era una bestia que se deslizaba entre los asteroides como un depredador en su coto de caza. Su piel está cubierta de escamas metálicas y materia oscura. Su movimiento sibilino la hacía indetectable de rastrear. Sus fauces podían partir en dos a cualquiera de nosotros con un solo mordisco. Solo hacía falta ver los restos de las naves de los boritianos. Nos equipamos con lo mejor que teníamos: rifles de plasma, lanzas de energía concentrada, trajes reforzados. Axalar llevaba su famoso martillo de choque. Sabíamos que cualquier error podría significar la muerte. Entramos en uno de los agujeros de asteroide cerca del hangar. Nos movíamos en la penumbra, deslizándonos entre las rocas flotantes. La sensación de ser observados era innegable. Colocamos una trampa llena de redes electrificadas para atraer al monstruo hacia ella. El aire empezó a cargarse y un temblor recorrió el suelo bajo nuestros pies. Algo enorme se movía. Mantuvimos la posición por un instante. De repente, un silbido aterrador recorrió el lugar, produciendo un eco en la pared de roca. La criatura emergió de la oscuridad con una velocidad brutal. Su boca se abrió, revelando múltiples hileras de afilados colmillos. Saltamos en distintas direcciones esquivando por centímetros su embestida. Axalar giró su martillo con gran fuerza y golpeó la mandíbula de la bestia, haciéndola retroceder. Kaelis y Max dispararon sus rifles de plasma contra la bestia, pero sus escamas parecían impenetrables. La serpiente contraatacó con su cola, barriendo el suelo y lanzándonos contra las rocas. Sentí el impacto atravesar mi armadura, pero me obligué a ponerme en pie. Trepé por la pared del asteroide y salté sobre el lomo de la criatura, clavando con fuerza una lanza de energía que hizo retorcerse de dolor. Se sacudió violentamente tratando de sacar la lanza de su cuerpo, desprendiéndose de varias escamas que cayeron al suelo. Araya aprovechó la distracción para acercarse a la cabeza del monstruo y disparar su arma directamente sobre su ojo izquierdo. El disparo impactó de lleno, cegándola parcialmente. Axalar volvió a atacar con su martillo. La bestia lanzó un chillido, pero no cayó. Seguía peleando aún con su sangre esparciéndose por la roca. Max y Araya sincronizaron su ataque, disparando ráfagas a su pecho.
Los demás la rodeamos amenazando con las lanzas de energía. Hicimos retroceder a la bestia, hasta que finalmente cayó en la trampa. Las redes tardaron en hacer efecto, pero tras los violentos espasmos y la contracción de sus músculos se desplomó. El silencio reinó por un instante. El monstruo yacía inconsciente ante nosotros. Un grito de victoria inundó la sala. Los boritianos salieron de su escondite y se pusieron a bailar y aplaudir. Nos jaleaban por la hazaña que habíamos conseguido. El líder se acercó a nosotros y con su voz distorsionada por el traductor se inclinó y nos entregó su lealtad. Por fin iban a poder trabajar en la rehabilitación de su flota espacial y salir del cinturón de asteroides. Cumplieron con su parte del trato. Nos dieron las coordenadas del nido de Drakmor y un transpondedor galáctico. Prometieron que en cuanto estuvieran listos para la batalla, se encontrarían con nosotros allá donde estuviéramos. Pasamos unas horas más con estos seres, reacondicionando nuestra nave para nuestro próximo paso. Nos regalaron colgantes hechos con las escamas de la serpiente, una muestra de gratitud. Habíamos encontrado unos valiosos aliados. La guerra aún no había comenzado, pero ya podíamos oír sus tambores en la distancia. Surcamos el vacío sin rumbo fijo. Nuestro destino inmediato no era el nido de Drakmor, aún no. Nuestros aliados, los boritianos, necesitaban tiempo para poner a punto su flota de naves. Mientras tanto, los chicos de la tripulación y yo disfrutamos de un merecido descanso. Estábamos contentos con nuestra última incursión en el cinturón de asteroides. La química y la compenetración del equipo fue increíble. Poco a poco, estos 4 terranos y 3 alienígenas fuimos convirtiéndonos en una familia. Kaelis, nuestra experta en armamento, nos sugirió hacer una pequeña parada en un planeta no muy lejos de donde nos encontrábamos. Un lugar desconocido para muchos y conocido para unos pocos. El mercado negro, de los contrabandistas y mercenarios. El mercado de las sombras. Allí podíamos hacernos con nuevas armas y equipamiento. También con nueva tecnología para nuestra nave. Sin pensarlo 2 veces, Valentina, la mecánica, secundó la idea. Kaelis nos facilitó las coordenadas del mercado de las sombras y nos dirigimos hacia allí. Era un sistema estelar sin nombre oficial. Solo los mercenarios y comerciantes de más baja moral se tomaban las molestias de habitar este planeta. El mercado era enorme. Multitud de seres deambulaban por la calle principal del mercado. Una enorme pasarela en altura, iluminada por luces rojas, que la dotaban de un aspecto oscuro y peligroso. Esta pasarela separaba la torre de los administradores y prestamistas con la de los jefes de los clanes más importantes del planeta. Un lugar donde la ley no existía, donde los más influyentes dictaban las normas. Allí todo se vendía. Armas prohibidas, naves modificadas, esclavos. Hasta los secretos tenían un precio. Kaelis nos advirtió de varios aspectos a tener en cuenta. Debíamos mostrar un gesto rudo y confiado, sin debilidad alguna. La confianza se medía en el filo de un cuchillo o en la rapidez de unas manos en un gatillo. Nuestro integrante ideal para liderarnos era Zorbek, con su imponente porte y su desgastada armadura. A su lado, Axalar, con su gran estatura y su piel obsidiana. Sus pasos eran como los de un centinela o un guardaespaldas. Por el contrario, nosotros, los humanos, éramos una rareza que llamaba demasiado la atención. Había demasiados ojos fijados en nosotros. Desde la distancia nos estudiaban, pero decidimos ignorarlos. Criaturas de todo tipo se agolpaban en los puestos improvisados del mercado. No hizo falta mucho tiempo para darnos cuenta de lo peligroso que era este lugar. Gritos, pujas, golpes, empujones, amenazas.
permanecimos juntos en grupo, pasando por lugares que ofrecían armas de plasma, ciberimplantes y productos químicos peligrosos como venenos mortales o dardos paralizantes. Pantallas flotantes nos iban persiguiendo informándonos de los precios y las ofertas del día. Se hacía pesada la insistencia de estos robots informativos. Valentina se acercó a uno de los puestos donde informaban que tenían aceites y combustibles eficientes. Su asombro por las prestaciones de este compuesto desconocido despertaba su curiosidad. Tras la interminable charla sobre los beneficios del compuesto, comenzó la negociación. Mientras tratábamos de convencer al comerciante de que el trueque era la opción más justa para los dos, un pequeño ser se acercaba por la parte de atrás del mostrador de la tienda. Un monstruito de pequeño tamaño, pero muy ágil y silencioso, de aspecto adorable y con una cara que inspiraba ternura. El vendedor se percató de nuestras miradas no estaban en la conversación de la venta, y al girarse para descubrir el motivo de nuestra curiosidad, lo descubrió. El pequeño ser estaba robando botellas de aceite explosivo. Llevaba encima unas 3 botellas grandes, que llevaba con dificultad. El comerciante, al ver que estaba siendo víctima de un robo y no haber sido capaz de atrapar a este escurridizo ser, nos increpó y creyó que era uno de los nuestros. Empezamos a correr evitando las garras del enfurecido comerciante. Los robots centinela del mercado también comenzaron a correr detrás nuestra, creyendo las palabras del comerciante. Corrimos tratando de no separarnos mucho y de no perdernos entre la multitud. A Valentina se le ocurrió que sería buena idea despistarlos dejando a un lado la multitudinaria calle central, y así lo hicimos. Nos metimos en un oscuro callejón. Nos escondimos tras unos trastos y cubos de chatarra, que nos encontramos en este oscuro lugar, recuperando el aliento tras la persecución, y sin hacer mucho ruido para evitar alertar a los centinelas. Kaelis se asomó para echar un vistazo desde la esquina del callejón, a la abarrotada calle para ver si había peligro cerca. Inmediatamente, después de lo que con el mayor de los sigilos asomara la cabeza, aparecieron un par de centinelas apuntando a nuestra compañera con sus rifles de partículas. Detrás venía el comerciante enfurecido empuñando una cuchilla. Nos entregamos al personal del orden. Todas nuestras explicaciones negando la cooperación con el pequeño ladrón no fueron consideradas en ningún momento. Nos metieron en una celda de máxima seguridad, o eso pensaban ellos. Las paredes eran halos de energía impenetrables. Las otras celdas estaban ocupadas con otros presos, ladrones, maleantes, abusones. La sala estaba llena. Empezamos a elaborar un plan para escapar de allí, aunque eso implica utilizar la fuerza. A pocos minutos, porque no pasó mucho tiempo, apenas nos habíamos aclimatado a la humedad de la celda, cuando sonó la alarma general del módulo de presos. Todas las paredes holográficas de las celdas se apagaron y los presos salieron de su habitación. Los pocos centinelas que vigilaban el módulo trataron de contener el motín, pero sin éxito. Poco a poco iban viniendo refuerzos. Nuevos centinelas accedían al módulo, enfrentando a los presos, obligándonos a empujones a volver a las celdas. Nosotros no nos movimos de donde estábamos. Kaelis y Thorbeck intercambiaron una mirada de desconfianza. Esto no era simple coincidencia. Mientras los demás reclusos se lanzaban contra los centinelas aprovechando la breve oportunidad de libertad, nosotros nos quedamos inmóviles analizando la situación. Max dijo con toda seguridad que algo estaba ocurriendo y que solo era una distracción. No tuvimos mucho tiempo para debatir. Un grito desgarrador llenó el aire, seguido de una explosión en la entrada del módulo de detención. Un grupo de figuras encapuchadas emergieron de la densa humareda que dejó la explosión. Armados hasta los dientes, se movían con una destreza militar precisa, derribando a los centinelas con disparos certeros. Uno de ellos, de baja estatura, se abrió paso entre los cuerpos caídos y se dirigió directamente hacia nosotros. A pocos metros de nosotros, nos reconocimos de inmediato, el pequeño ladrón del mercado.
Nos miró con una sonrisa traviesa. «Ahora estamos en paz», nos dijo, mientras manipulaba un dispositivo de su muñeca. Salimos de la celda y nos unimos al caos del motín. Kaelis tomó el rifle de un centinela caído y nos indicó que siguiéramos al pequeño alienígena. Este se movía con agilidad entre los cuerpos y escombros, guiándonos por los pasillos angostos y mal iluminados. Detrás de nosotros, el sonido de los disparos indicaba que la revuelta aún no había terminado. Tras varios minutos de carrera desenfrenada, llegamos a una puerta metálica con un panel de seguridad. Nuestro inesperado salvador sacó un pequeño dispositivo y lo conectó al panel, activando un código de emergencia. La puerta se deslizó con un chasquido y reveló una trampa de acceso a un angosto túnel de servicio. Nos lanzamos al interior del túnel justo antes de que la puerta se cerrara detrás de nosotros. Dejamos atrás la prisión, salimos de allí, y el pequeño ser nos guió hacia una tienda clandestina. Allí nos haría una oferta que no pudimos rechazar. El lugar era bastante oscuro, y la limpieza brillaba por su ausencia. El pequeño alien, con aspecto de simio, nos había traído hacia esta tienda clandestina, situada en el corazón del mercado de las sombras. Su sonrisa era reconfortante, a la vez misteriosa e intrigante. Los otros seres de la sala cubrían su rostro con túnicas largas y capuchas profundas. ¿Por qué nos habría liberado de la prisión? ¿Sería que se sentía en deuda por haber sido el culpable de que nos hubieran arrestado? A pesar de todo, si no hubiese sido por él, ya hubiéramos tomado rumbo hacia el nido de Drakmor. Era el momento de encontrar las respuestas. Una voz espectral murmuraba desde el fondo de la tienda, en un idioma que no entendíamos. Los encapuchados escuchaban con atención. Nosotros buscamos con la mirada a Kaelis y a Zorbek, para que nos explicaran qué era lo que estaban diciendo, pero ni ellos mismos lo sabían. Cuando las palabras se silenciaron, un robot androide empezó a proyectar contra la pared unas imágenes que había grabado hacía un par de semanas. Eran sobre una incursión que había llevado a cabo cuando se infiltraron en la casa del gobernador del Mercado de las Sombras. Vimos cómo se colaron en el complejo, por qué pasillos y conductos de ventilación se escondían para no ser detectados. Tras unos minutos, sin ver nada que nos llamara la atención y no entender la finalidad de estos ladrones, nos mostraban su astuta fechoría en el vídeo. Por un instante, dejamos de mostrar tanto interés a las imágenes. Inmediatamente, la voz espectral nos llamó la atención. Con un sonido brusco de enfado volvió a avivar el interés de las imágenes. Pudimos ver cómo los ladrones se metieron en una zona que parecía la cocina del complejo, y mientras robaban comida y otros útiles, algo les causó una curiosidad desmedida. Debajo de unos muebles de metal, donde estaban los fogones y otros aparatos de creación y conservación de alimentos, centelleaban luces de neón de color verde. Eran muy sutiles, pero en la cámara provocan ciertas anomalías y fallos. El ladrón, intrigado, pidió refuerzos. Empujaron juntos el pesado mueble metálico y la cámara se apagó, como si la verdad misma se negara a ser vista. Lo único que mostraban las imágenes eran parpadeos de color verde e interferencias. En ese momento del vídeo, los encapuchados que nos acompañaban en la tienda empezaron a exaltarse. Se palpaba en el ambiente una mezcla de impaciencia y nerviosismo. El escuadrón seguía desubicado, no entendíamos nada. ¿Qué hacemos aquí perdiendo el tiempo?, nos decíamos los unos a los otros. Entonces, las imágenes se volvieron nítidas. No podía ser. No era real. Nuestro gesto cambió por completo. Los encapuchados se rieron. Nuestros compañeros extraterrestres no entendían. Incredulidad.
Asombro. Max dio un golpe en el mostrador cerca de donde se encontraba el droide proyectando las imágenes. Araya se volteó. No pudo mantener la mirada en el vídeo y se colocó detrás de Axalar. Valentina trató sin éxito de contenerse, pero cedió y se unió con una risa nerviosa a los demás encapuchados. Yo me quedé en shock por unos segundos, y cuando conseguí volver a la realidad, mi cuerpo reaccionó de manera automática. Di un paso al frente. Me dirigí hacia la zona de donde se metía aquella voz, donde escondido bajo el manto de la oscuridad se encontraba el líder de los ladrones encapuchados. Nadie me impidió llegar hacia él, pero nadie me quitaba su mirada de encima. Cuando llegué a colocarme justo enfrente del líder, mis ojos encharcados en un mar de ira y desconcierto dispararon una mirada de odio y determinación. Mandó callar a todos los suyos y de inmediato las risas se silenciaron, excepto la de Valentina, que tardó unos segundos más. ¿Dónde están?, le grité a la cara. ¿Dónde están esos humanos? El droide detuvo el vídeo justo en el fotograma que nos impactó y nos voló la cabeza. Eran humanos, como nosotros, sirviendo en la casa del gobernador, como esclavos. Su cuerpo mostraba múltiples heridas y moratones, resultados de fuertes palizas. Solo pudimos ver un par de ellos, pero no había ningún tipo de dudas que eran humanos. El líder de los ladrones se levantó de su sillón lentamente, hasta demostrarme que era de un tamaño mucho mayor al mío. Mostrando su poder y un aura de superioridad, puso su mano sobre mi hombro. Mis compañeros se alertaron y se prepararon para agarrar sus armas. Yo los detuve. No había nada que temer, no corría peligro. Su mano sobre mi hombro no mostraba agresividad, sino compasión. Su voz de ultratumba se deslizó en esta ocasión de forma más tenue y suave. Mis sentimientos pasaron de una furia incontrolable a una pena inmensa que instaló un profundo vacío en mi pecho. El líder sacó un mapa de la zona donde se encontraba la casa del gobernador. Lo puso sobre el mostrador, donde pudimos verlo todos. Nos señaló la zona donde encontraron a nuestros iguales y nos hicieron una oferta donde las dos partes saldrían beneficiadas. Ellos eran una especie de Robin Hoods. Estaban en contra de los mandamases del mercado negro. Estaban en contra de toda la gestión que había llevado al planeta a estar infectado de mala gente, crímenes y abusos. La prisión estaba llena de inocentes, antisistemas, pero los verdaderos criminales se les premiaba con favores. El pequeño ser con el que nos topamos en el mercado informó al líder que había visto a 4 de las criaturas que estaban trabajando como esclavos en la casa del gobernador, la noche que la asaltaron. En ese momento planearon nuestro rescate, y por eso estamos aquí. A punto de planear la misión de rescate. Por fin íbamos a contestar a preguntas que nos atormentaban desde hacía tiempo. Poder hablar con un puñado de supervivientes del ataque al gran titán de acero. Nos podrían informar de lo que ocurrió. ¿Dónde estaban los demás? ¿Cómo habían llegado hasta aquí? Unas pocas horas nos separaban de estas respuestas. Los encapuchados se fueron a preparar todos los artefactos que necesitábamos para volverse a colar en la casa del gobernador. Axalar y Kaelis se fueron a la nave para hacer los preparativos oportunos para cuando llegáramos poder despegar y salir del planeta. Había que hacer hueco y habilitar una sala para los supervivientes. Se celebró una asamblea en el sótano de la tienda, el lugar donde se reunían todos los miembros del clan de los ladrones, los encapuchados. El líder organizó a sus hombres y les contó el plan. Era simple, pero teníamos una labor clave. Ellos esperarían escondidos a las afueras del recinto de la casa del gobernador, aguardando a nuestra señal. Nosotros debíamos entrar en la casa, encontrar a los nuestros y darles un inhibidor de señales electromagnéticas para desactivar e inutilizar a los guardas
y protectores de la casa. Eran el mayor obstáculo que se imponía entre los encapuchados y la victoria, y necesitaban la ayuda de alguien de dentro. Los humanos esclavos debían colocar este inhibidor en el mando general de los droides. El dispositivo haría cortocircuitar el cerebro y artífice de todos los droides, apagándose por un espacio de tiempo suficientemente largo como para realizar un ataque frontal sin que los encapuchados tuvieran muchas bajas. Así que el éxito de esta incursión no era nuestro, ni siquiera era de los ladrones. Dependía totalmente de nuestros hermanos humanos. ¿Serían capaces de lograrlo después de todo lo que habían sufrido? La ciudad no dormía, pero esta noche algo había cambiado. El aire olía a electricidad y tensión. La niebla se deslizaba entre los callejones como un espectro espeso, ocultando figuras, intenciones y miedos. El mercado de las sombras parecía más oscuro, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Todo estaba listo, pero algo dentro de mí me decía que esto no iba a salir como lo habíamos planeado. Nos dividimos justo antes de la hora pactada. Los encapuchados rodearon el perímetro de la casa del gobernador como una plaga silenciosa. Se ocultaban entre contenedores oxidados, alcantarillas y tiendas abandonadas, aguardando la señal que les daría luz verde para entrar. Nosotros, el escuadrón, nos infiltramos por los conductos de ventilación que conectaban con la parte trasera del complejo. Valentina fue la primera en entrar, ágil como un felino. Axa Laricaelis la siguieron, desplazándose sin emitir más ruido que la exhalación contenida de sus respiraciones. Yo fui la última, en dejarse tragar por la rejilla de metal, cerrando la trampilla tras de mí. El interior del sistema de ventilación era asfixiante, estrecho, polvoriento y plagado de cables que chispeaban con un zumbido estático. Cada metro que avanzábamos sentía que el aire se volvía más denso, como si estuviéramos nadando en la garganta de una bestia dormida. Silencio absoluto, susurró el líder de los encapuchados por el comunicador. Los sensores están activos. Si alguno se enciende, estamos perdidos. Avanzamos en fila, uno tras otro. Cada vibración en la estructura del conducto era una amenaza. Cada crujido del metal oxidado, un posible detonador que alertaría a los drones de seguridad. Pero seguimos, porque no había vuelta atrás. Pasamos por encima de una sala iluminada tenuemente. A través de las rejillas pudimos ver a varios droides patrullando el interior. Seguimos el mapa, atravesando los conductos hasta llegar a la sala donde se encontraban los prisioneros. Cuando por fin estuvimos encima de la habitación, los vimos. Algunos de ellos no se movían. Otros estaban encadenados a estaciones de trabajo donde manipulaban maquinaria extraña. Una sala inmensa, repleta de jaulas apiladas unas sobre otras. Dentro, cientos de criaturas diferentes. Algunas dormían, otras sollozaban en silencio. De pronto, una vibración leve sacudió la estructura. Un golpe lejano, que venía de otra sala. No era parte del plan. Nadie había reportado nada. Valentina miró hacia atrás. Yo asentí. Estábamos conscientes de que la situación estaba a punto de cambiar. Nos habíamos metido en la boca del lobo. Los drones que patrullaban la sala de los esclavos abandonaron por un momento su puesto. Esto nos evitó tener que emboscarlos desde los conductos de ventilación. Nos dejamos caer dentro de la sala y nos movimos pegados a los muros, fundiéndonos con las sombras, evitando la mirada de las cámaras de seguridad. Los esclavos empezaron a murmurar entre ellos, asombrados de nuestra presencia allí. Comenzamos a inspeccionar las jaulas, nos dimos prisa, ya que los drones de seguridad podían volver en cualquier momento. Una a una miramos dentro. Vimos animales,
seres de otro mundo, criaturas con implantes cibernéticos, otros sin rostro, pero entre todas esas formas de vida no había humanos. Valentina apretó los puños, miraba en todas las direcciones, como si no pudiera aceptar lo que veía. ¿Nos habían mentido? ¿Era todo un engaño? Un chirrido metálico nos detuvo. En una esquina de la sala, más allá de las jaulas principales, había un habitáculo pequeño, una camilla, un cuerpo. Nos acercamos y el tiempo pareció congelarse. Era humano, o lo que quedaba de él. La piel estaba cubierta de hematomas, cortes, quemaduras, las muñecas marcadas por esposas, el rostro hinchado e irreconocible, pero aún con rastros de humanidad. Murió hace poco, y en la nuca, un dispositivo negro incrustado, con cables que se enredaban en su columna. Axalar lo escaneó. Tecnología de control neuronal, dijo con total seguridad. El aire en la sala comenzaba a oler a desesperación. Seguimos revisando las jaulas, uno por uno, hasta que Araya gritó: ¡Aquí! ¡Vivos! Corrimos. En una celda trasera, oculta entre las sombras y tuberías, encontramos a dos humanos. Un hombre con el cuerpo desgastado, cubierto de cicatrices, y una mujer joven, con el rostro consumido por el hambre, pero con los ojos aún despiertos. Estaban encadenados, desnudos de dignidad, pero aún respirando. El estómago se me revolvió. Max cerró los ojos con rabia. No dijimos nada más. Solo comprendimos que lo que íbamos a hacer esta noche ya no era una simple misión de rescate. Era una maldita venganza. Axalar abrió la cerradura con la fuerza de sus manos, sin esfuerzo alguno. El hombre se desplomó. Araya lo sostuvo con cuidado. La mujer, en cambio, se incorporó con esfuerzo. Nos miró con una mezcla de alivio y miedo. Sus labios sangraban. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras nos golpearon como un rayo. No, no pueden estar aquí. Esto es una trampa. El gobernador lo sabía. Sabía que los encapuchados tratarían de atacar, y se preparó para ello. Los humanos, que estaban de esclavos dentro de la casa del gobernador, nos contaron su astuto plan. Desde que le informaron que habían ingresado en el módulo de prisión unos cuantos humanos, tenían claro que el grupo rebelde de los encapuchados los usarían para iniciar la revuelta. Usó a los esclavos como carnada, y los encapuchados cayeron de lleno en la trampa. Sentimos que el suelo temblaba, como si el universo mismo confirmara sus palabras. Un instante después, sonaron las alarmas. Un estruendo vibró por las paredes, acompañado de luces rojas que teñían de rojo la habitación. Las compuertas empezaron a cerrarse con violencia. Los accesos se bloquearon. Sellaron todas las salidas, con nosotros dentro. Kaelis maldijo. Valentina comenzó a trabajar para volver a abrir las puertas, pero era inútil. El protocolo había sido activado y solo podría anularse desde el núcleo. Y entonces, como una carcajada del destino, apareció flotando frente a nosotros el holograma del gobernador. Un rostro grotesco, reptiliano, con una sonrisa deformada por años de maldad y poder. Bienvenidos. Es un honor recibir a los héroes de la rebelión. Gracias por venir, dijo en tono de burla. Incluidos vosotros, los encapuchados. Habían interceptado nuestras comunicaciones y sabían perfectamente que tenían la casa rodeada. Decenas de soldados droides se desplegaron frente a la casa, en los tejados y en las ventanas. Habían esperado con paciencia este momento. Valentina siguió forzando los sistemas para que nos permitieran abrir las puertas y salir corriendo de allí. Max hablaba a través del comunicador, pidiendo información del exterior y refuerzos para que nos sacaran de aquella trampa.
Antes de que pudieran contestarnos, nuestros aliados desde el exterior, la línea se cortó. El mapa holográfico que teníamos para ver nuestras posiciones se apagó de golpe. Un pulso electromagnético específico acabó por neutralizar las comunicaciones. Nos miramos los unos a los otros y entonces comprendimos la gravedad de la situación. Estaban saboteándonos desde dentro. Uno de los encapuchados era el culpable del corte de las comunicaciones, estaba claro. Los droides de seguridad comenzaron a disparar al frente, donde intuían que se escondían los encapuchados. Se adelantaron a nuestro ataque sorpresa. No les quedó más remedio que adelantar la ofensiva. Era una situación desesperada. El éxito de la misión dependía de inutilizar a la mayor cantidad de droides posibles para estar en superioridad numérica. Pero no lo logramos. Esta situación desesperada llevó a los encapuchados a coger sus armas y atacar. Disparos, explosiones. El exterior de la casa del gobernador se convirtió en un infierno de carne y metal. Desde dentro de la sala de esclavos, el ruido de la batalla que se estaba produciendo en el exterior no pasaba desapercibido. Pero lo realmente importante para nosotros era lograr salir de allí con vida. Valentina seguía ocupada con el ordenador central de la habitación, intentando sobrecargarlo y buscar una pequeña grieta de seguridad para abrir las puertas. Axalar y los demás comenzamos a liberar a los esclavos. De pronto, empezaron a golpear el suelo con las pocas fuerzas que aún les quedaban. Al unísono pisoteaban, golpeaban y usaban cualquier herramienta que encontraban por la sala para dañar el suelo de la sala. Los supervivientes humanos nos indicaron que en el sótano se encontraba el núcleo de la energía y la fuente de alimentación de los robots de seguridad. Si lográbamos llegar hasta el nivel subterráneo, conseguiríamos salir de la casa. Nos unimos a su iniciativa. Golpeamos y golpeamos, una y otra vez, viendo cómo poco a poco iba cediendo la estructura bajo nuestros pies. Las paredes temblaron, el suelo cayó. Una parte de la habitación de esclavos cedió y nosotros con ella. El ruido fue brutal, pero la batalla del exterior silenció el estruendo. Muchos seres que ya estaban exhaustos entregaron su último aliento a la causa. Muchos perdieron la vida. No aguantaron más, pero gracias a ellos estábamos un paso más cerca de lograr escapar y salvar al resto. Tal y como nos dijeron, en el sótano se encontraba toda la red de seguridad y alimentación de la energía de la casa. El núcleo estaba ahí, podíamos volarlo. Habríamos encontrado una pequeña chispa, una nueva oportunidad. Pero como era de esperar, no estaba desprotegida, al contrario, estaba muy bien reforzada. Torretas con detectores de movimiento empezaron a disparar contra los esclavos que cayeron de la sala superior. El pánico hacía que los disparos no cesaran. No podían mantener la calma. Se movían, los detectaban y caían. Valentina lanzó contra una de las torretas una granada de impulsos electromagnéticos y consiguió inhibir su funcionalidad. Kaelis agarró de la bolsa de Valentina otras 3 granadas y con una velocidad endiablada consiguió acercarse a las otras torretas, que aún disparaban a la multitud. Muchas bajas fueron inevitables, pero otras consiguieron permanecer aún con vida. Yo cerré los ojos, mis manos temblaban, pero no por miedo, era concentración. Me arrodillé en medio del pasillo, cubierta aún por los escombros, coloqué las palmas sobre el suelo y recé. Empezó a recorrerme por el cuerpo una energía que latía dormida en mi interior. Las luces de la sala de control parpadearon. 1 segundo, 2, y entonces la red cayó. Las torretas dejaron de moverse, los escudos se apagaron, los drones quedaron suspendidos en el aire como marionetas sin hilos. Solo por unos segundos, ya eran nuestros. Un poder emanaba de mi interior, una fuerza extraña me empujaba hacia el panel central, y utilizando mis manos golpeé como un martillo el núcleo auxiliar. Una descarga azul recorrió las paredes como una ola.
todas las puertas de la casa se abrieron. Los esclavos que habían conseguido sobrevivir comenzaron a salir aturdidos, flacos, llenos de cicatrices, pero con vida. Algunos apenas podían caminar. Thorbeck y Axalar ayudaron a los humanos supervivientes a salir de la casa del gobernador. Una vez que conseguimos escapar de la casa del gobernador, nos paramos a tomar aire a cierta distancia de allí. El escuadrón y los pocos humanos supervivientes nos echamos al suelo para descansar por un momento. Aún se oían gritos de dolor que venían de los encapuchados. No sabíamos cuántas bajas habían tenido. Dejamos de saber de ellos cuando las comunicaciones se perdieron. Araya sacó unas lentes prismáticas para observar la escena que había dejado la batalla en el exterior de la casa del gobernador. La escena era devastadora. Entre las montañas de drones y droides caídos, cientos de capuchas. Vio a los demás encapuchados asaltar la casa. Estaban y salían con mobiliario y créditos. Al final, no supimos si lo que querían era derrocar la tiranía del gobernador o si sus verdaderas intenciones siempre fueron robar su riqueza. Fuera como fuese, nuestra misión se había completado. Rescatamos a un grupo pequeño de humanos que podían contarnos lo sucedido con el resto de la humanidad. Nuestras preguntas sobre el gran titán de acero iban a encontrar por fin su respuesta. Nos dirigimos hacia nuestra nave, el Delfín, y acomodamos a los supervivientes en sus habitaciones. Los dejamos descansar hasta que recuperaran las fuerzas. Las estrellas volvieron a brillar sobre nosotros. Un nuevo destino nos aguardaba. Aún no sabíamos cuál. Y mientras el Delfín rasgaba el cielo y se perdía entre los anillos azules del planeta, solo pensé una cosa. ¿Qué es este poder que hay dentro de mí? El zumbido del motor se fundía con el silencio. Después del caos, después del fuego cruzado, después de las traiciones, solo quedaba eso, el eco del Delfín avanzando entre las estrellas. Los pasillos de la nave estaban envueltos en cierta penumbra. Mientras la nave volaba en piloto automático, trataba de curar las heridas que me causó la huida de la casa del gobernador. El equipo descansaba como podía. Vendajes improvisados, respiraciones entrecortadas, las marcas de la batalla aún frescas sobre la piel. Kaelis dormía con el ceño fruncido, como si incluso en sus sueños continuara luchando. El viejo Thorbeck custodiaba la entrada de los compartimentos de los rescatados, como un centinela que ya no confiaba ni en las sombras. Y los humanos, los que logramos salvar del mercado, dormían, o al menos lo intentaban. Apenas 5 almas afortunadas que se aferraron a la vida. Permanecí en la cabina observando el mar de estrellas que transitamos sin rumbo alguno. Un espacio en calma, en silencio. Allí podía sentir el latido de la nave y el mío. Y fue entonces que lo noté. Un pulso en el pecho. No era dolor, era vibración. Como si algo dentro de mí respondiera a una llamada que yo no había hecho. Desde que usé aquel poder, algo cambió. No solo fuera, también aquí, dentro. Como si hubiera tocado una puerta y sin querer la hubiera abierto. O una puerta que no puedo cerrar. No estoy sola. No me refiero al equipo, ni a los humanos rescatados. Me refiero a esto, esta presencia, esta voz. No habla con palabras, es más sutil. Un eco, un susurro sin idioma. Pero está ahí, esperándome, observándome. De los humanos supervivientes, la que mejor estado físico presentaba era Naira, la joven que nos advirtió de la trampa en la que habíamos caído en el mercado de las sombras. Los demás necesitaban curas y mucho reposo. Araya se estaba encargando de ellos. Valentina entró en la cabina y sin decir una sola palabra me hizo un gesto con la cabeza que no había manera de no interpretarlo correctamente. Era la hora. Necesitábamos saber qué ocurrió con el resto de la humanidad. ¿Dónde estaban los demás?
Nos reunimos en la sala común y allí dejamos que la voz de Naira nos arrastrara al pasado, a su infierno. Una nave de guerra lanzó el primer misil de energía cuántica. Las paredes del gran titán de acero no soportaron el impacto. Se produjo un temblor intenso. La presión del espacio nos expulsó del titán de acero. Solo los que tuvimos el traje espacial completo sobrevivimos a ese primer impacto. Unas cuantas naves lograron despegar y montar la ofensiva, pero nuestras armas eran inútiles ante el invasor. Cuando el enemigo se deshizo de las naves, reinó el silencio. Miles de humanos flotando en el espacio, esperando el momento de encontrar el descanso eterno. De pronto, las pequeñas cápsulas propulsadas fueron inspeccionando a todos los humanos desperdigados por el espacio. Empezaron a capturarlos. Uno a uno nos fueron llevando desde las cápsulas hasta la nave principal. Una vez dentro, pudimos verles la cara. Eran bestias peludas, de cuerpo redondo y fuerte. El pelaje ocultaba sus ojos y su boca. No nos hicieron daño, solo nos inspeccionaron y nos llevaron a una sala de reclusión. Días más tarde, empezaron a llegar extraterrestres de razas que nunca habíamos visto, de lugares y planetas lejanos. Nos miraban durante un rato y después se llevaban a algunos de nosotros. Nos vendían como esclavos. Y así fue como llegamos al mercado de las sombras. No solo para trabajar, sino empezaron a experimentar con nosotros. Nos conectaron tubos en la cabeza, nos causaba dolor, nos rociaban con productos químicos para ver cuáles éramos capaces de soportar y qué efecto hacían en nosotros. Tuvimos que soportar dolor, mucho dolor, hasta que llegasteis vosotros, mis compañeros, y yo nos veíamos pasando nuestros últimos días en aquella horrible mansión. Menos mal que nos sacasteis de ahí. Gracias. Me costó respirar cuando Naira terminó. Max y Araya, Valentina y yo pudimos sentir de manera muy vívida esa historia. Nos pusimos en su piel. Supongo que la empatía era un sentimiento muy humano. Axalar y Kaelis también sufrieron nuestra desgracia. Reinó el silencio en la sala por un momento. Sentí crecer desde lo más profundo de mi ser una furia desmedida, pero también algo más. Otra vibración, más fuerte, más clara. Dentro de mí se estaba formando una tormenta a punto de estallar. Mi cuerpo empezó a levantarse ligeramente del suelo. Mis compañeros acudieron a sujetarme, pero el poder que emanaba de mi interior los empujó hacia atrás. Era una extraña energía ancestral, poderosa. Mis ojos se tornaron un color azul intenso. Mientras miraba hacia el techo de la nave, mi cuerpo sufrió un agotamiento desmedido y me desmayé. Mis compañeros me llevaron a una habitación. Max se quedó a mi lado durante todo el tiempo que estuve aparentemente dormida. Y digo aparentemente porque mi cuerpo estará apagado, pero mi mente no dejó de vagar por un espacio raro en busca de respuestas. Y las encontré. Mi mente conectó con la red de Idilia, el planeta de los tetrarcanos. Esa era la fuente de energía de este poder arcano y extraño que estaba experimentando estos últimos días. Y allí vi a Kubo, como si llevara un tiempo esperando a que apareciera en este plano espiritual. Me contó la naturaleza de estos poderes. Me dijo que fue un regalo de su especie para el éxito de nuestra misión. Un arma capaz de derrotar ejércitos. Un arma que nos daría ventaja frente al malvado amo. Me costaría desatar todo el potencial de este poder, pero cuando lo hiciera, no habría nada que me frenara.